La confianza perdida no desapareció de un solo golpe. Tu seguridad personal no se esfumó repentinamente, no se desvaneció tras una jornada difícil, ni apareció después de un tropiezo puntual. Se fue gastando sin hacer ruido, poco a poco, mientras continuabas tu rutina aparentando normalidad. Al principio apenas perceptible, una incertidumbre por aquí, una vacilación por allá, una elección postergada sin razón aparente, hasta convertirse en costumbre. Quizás hoy cumples con tus obligaciones. Trabajas, completas pendientes, interactúas con la gente, respondes a lo que se espera de ti, pero algo interno se transformó. Ahora piensas 2 veces antes de expresarte, seleccionas tus términos con mayor cautela que antes, sientes que debes justificarte excesivamente, incluso sin que nadie lo solicite. Rechazas compromisos que hace tiempo asumías sin dudar, y sobre todo, empezaste a cuestionar tu propio criterio. Esta es la señal más peligrosa. No es debilidad evidente, no es desmoronamiento, no es crisis manifiesta, es pérdida de eje. La mayoría cree que la falta de seguridad es temor, que el problema radica en experimentar incertidumbre, ansiedad o miedo al fracaso. Pero el estoicismo revela algo más hondo y más incómodo de aceptar. El problema no es el temor, es la desconexión con tu esencia, porque cuando confías en ti mismo, el miedo no se evapora. Sigue presente. La diferencia es que deja de gobernarte. Experimentas temor, pero no te sometes. Experimentas incertidumbre, pero no retrocedes automáticamente. Experimentas duda, pero no te congelas. Tal vez comenzaste a compararte demasiado. Tal vez escuchaste críticas en exceso y les diste más peso del necesario. Tal vez tropezaste, fracasaste, te decepcionaste de ti mismo. O quizás simplemente te habituaste a ponerte en segundo lugar para evitar fricciones, rechazo o desgaste. Y aquí viene un punto crucial. Esto casi nunca ocurre con personas irresponsables o descuidadas. Ocurre con personas conscientes, inteligentes, responsables, personas que reflexionan en exceso, que analizan todo, que buscan hacer lo correcto, personas que gradualmente empiezan a confundir precaución con autoanulación. El estoicismo nunca enseñó que la seguridad proviene de aplausos, reconocimiento o éxitos inmediatos. Los estoicos antiguos enfrentaron pérdidas devastadoras, humillaciones públicas, enfermedades, destierro, soledad y muerte. Y aún así, hablaban de fortaleza interior, no como retórica hermosa, sino como práctica cotidiana. Para ellos, la seguridad no era creer que todo saldrá bien. Era saber que, salga bien o no, permaneces completo. El problema comienza cuando entregas esa base hacia afuera, cuando empiezas a medir tu valía por la mirada ajena, cuando solo te sientes seguro si todo está bajo control, cuando comienzas a evitar situaciones no porque sean incorrectas, sino porque pueden exponerte. Gradualmente, sin darte cuenta, vas empequeñeciéndote para protegerte. Hablas menos de lo que piensas, te posicionas menos de lo que desearías. Aceptas más de lo que deberías y lo llamas prudencia, lo llamas madurez, lo llamas ser realista, pero en el fondo es desconfianza hacia ti mismo. Marco Aurelio escribió que el ser humano se debilita cuando se aleja de su propia naturaleza racional. En términos sencillos, cuando dejas de actuar según tus valores, algo dentro de ti comienza a desmoronarse. No es el mundo quien te quiebra. No son las circunstancias, no son las personas, es la distancia creciente entre quien eres y quien estás siendo día tras día. Y aquí está la parte más dura de admitir: nadie te devolverá tu seguridad por ti. Ninguna palabra externa sostiene a alguien que no confía en su propio juicio. Ningún elogio resuelve esto. Ningún reconocimiento llena ese vacío. Ninguna validación externa reemplaza el respeto interno. Por eso este contenido no es motivacional. No se trata de repetir frases optimistas. No se trata de fingir fortaleza. No se trata de pensar en positivo.
Se trata de reconstruir algo más sólido, silencioso y estable. Algo que no depende de la opinión ajena, ni de aprobación, ni de circunstancias perfectas. Algo que permanece incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando cometes errores, incluso cuando las cosas no salen según lo planeado. Si sientes que te perdiste de ti mismo, si sientes que te volviste más cauteloso, más bloqueado, más inseguro, eso no significa que estés roto. Significa únicamente que perdiste el eje interno. Y la buena noticia, desde la perspectiva estoica, es simple y dura al mismo tiempo. Todo lo que se perdió por costumbre puede reconstruirse por decisión. Pero antes de hablar sobre cómo recuperar esa fuerza, existe algo que necesita exponerse con claridad. Un error casi invisible, aceptado socialmente, que hace que personas capaces se sientan pequeñas sin darse cuenta. Y mientras este error continúe activo, ninguna técnica funcionará. El error invisible que destruye la autoconfianza. Existe un error tan común, tan normalizado, que casi nadie percibe el daño silencioso que provoca. No aparece como miedo explícito. No se presenta como inseguridad evidente. Se disfraza de sentido común, de madurez, de adaptación, de inteligencia emocional. Este error es delegar tu propio valor. Es cuando comienzas a medir tus decisiones por el efecto que causan en otros. Cuando pasas a ajustar tu comportamiento para evitar incomodidad externa. Cuando piensas demasiado antes de actuar porque imaginas reacciones, críticas, juicios, interpretaciones. Y, sin percibirlo, algo cambia internamente. Dejas de preguntarte, ¿esto está alineado con quién soy? Para preguntarte, ¿qué pensarán si hago esto? Los estoicos advertían exactamente sobre este punto. Epicteto decía que en el momento en que entregas tu criterio interno al mundo, te conviertes en esclavo de él. No importa cuán libre parezcas por fuera, no importa cuánta autonomía aparentes tener, el problema nunca fue escuchar opiniones o considerar puntos de vista diferentes. El problema es necesitar esas opiniones para sentirte seguro. Este error casi siempre comienza pequeño. Dejas de expresar algo porque puede sonar extraño. Dejas de intentar algo porque puede salir mal. Dejas de imponer un límite porque puede generar conflicto. Dejas de decir que no porque puede decepcionar a alguien. Nada de esto parece grave aisladamente. Pero cada vez que lo haces, envías un mensaje silencioso a ti mismo. No confío totalmente en mí. Y el cerebro aprende rápido. La autoconfianza no es un rasgo de personalidad fijo. No es algo que tienes o no tienes. Es una consecuencia lógica de patrones repetidos. Cuando actúas como alguien que duda de sí mismo, comienzas a sentirte así. Cuando actúas como alguien que siempre pide validación, te vuelves dependiente de ella. El estoicismo no enseña rigidez, no enseña dureza emocional, enseña claridad. Claridad sobre lo que está bajo tu control y lo que nunca lo estuvo. La opinión de los demás nunca estuvo bajo tu control. Su reacción nunca lo estuvo. La interpretación que hacen de lo que dices o haces, mucho menos. Aún así, vives como si intentaras controlar todo eso. Y es ahí donde la seguridad comienza a morir, porque pasas a vivir en estado de vigilancia constante, cuidando la imagen, calculando palabras, eligiendo gestos, anticipando escenarios, preparándote para juicios que, la mayoría de las veces, ni siquiera ocurren. Este estado de alerta permanente consume energía mental, crea tensión en el cuerpo, roba espontaneidad y gradualmente te hace olvidar cómo es actuar con naturalidad. Marco Aurelio decía que el ser humano sufre más en la imaginación que en la realidad. Y hoy esto es más cierto que nunca. No estás inseguro porque eres incapaz. No estás inseguro porque eres débil. Estás inseguro porque estás intentando controlar cosas que no son controlables. Y cuanto más lo intentas, más débil te sientes.
Porque cada vez que ajustas quién eres para evitar rechazo, refuerzas internamente la idea de que no eres suficiente tal como eres. Aquí va una prueba simple, pero brutalmente honesta. Cuando tomas una decisión, ¿te sientes en paz después o sientes necesidad inmediata de explicar, justificar o defenderte? Si la justificación viene antes de la convicción, algo está fuera de lugar. Y es exactamente aquí donde mucha gente se pierde sin darse cuenta. Confunde humildad con anulación. Confunde prudencia con miedo. Confunde adaptación con traición personal. El estoico no se impone, pero tampoco se borra. Actúa de acuerdo con sus valores, acepta las consecuencias de sus propias elecciones y no negocia su integridad interna para ser aceptado. Esto no significa ser inflexible, significa ser íntegro. Ahora, haz un ejercicio simple, en silencio o como prefieras. Escribe una frase corta que represente retomar el control interno. Algo directo, algo que funcione como un eje personal. No para mostrárselo a nadie, no para impresionar, para ti. Porque mientras no recuperes el hábito de validarte a ti mismo, ninguna técnica, ningún hábito, ninguna disciplina sostendrá tu seguridad por mucho tiempo. Y ahora viene la parte realmente importante. No basta entender este error intelectualmente. Es necesario reemplazar este patrón por algo sólido, práctico y diario. Y eso comienza con un principio simple del estoicismo que cuando se aplica de verdad, cambia completamente la forma como te posicionas ante la vida. Consejo 1. Recupera el control interno. Si existe un punto donde la autoconfianza realmente comienza a reconstruirse, es aquí. No en frases hermosas, no en discursos motivacionales, no en repetir cosas positivas frente al espejo, sino en la recuperación consciente del control interno. Los estoicos dejaron esto claro desde el principio. La vida se divide en dos partes muy bien definidas. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que nunca dependieron. Cuando confundes estas dos categorías, nace la ansiedad. Cuando intentas controlar lo que no puede ser controlado, nace la inseguridad. Y cuando abandonas aquello que está bajo tu dominio, la seguridad comienza a desaparecer. El problema es que, sin percibirlo, fuiste entrenado para hacer exactamente esto a lo largo de la vida. Aprendiste a preocuparte por el resultado antes de actuar, a buscar aprobación antes de decidir, a medir consecuencias antes de asumir una posición clara. Todo esto parece responsabilidad, parece madurez, parece inteligencia emocional, pero en la práctica es pérdida de eje interno. Epicteto enseñaba que el ser humano solo es verdaderamente libre cuando concentra su energía únicamente en aquello que puede gobernar, sus elecciones, sus actitudes, sus reacciones ante lo que sucede, no el mundo, no las personas, no los acontecimientos. No controlas lo que dicen sobre ti, no controlas cómo interpretan tus acciones, no controlas si algo saldrá bien o no, pero controlas si actuarás con integridad, si harás lo que consideras correcto, si reaccionarás con dignidad o impulso. La autoconfianza nace exactamente cuando vuelves a confiar en tu proceso y no en el desenlace. Observa a personas realmente seguras. No viven esperando garantía de éxito. No necesitan tener certeza absoluta. Solo saben una cosa: harán lo mejor que puedan, de la manera correcta, independientemente del resultado. Esto cambia completamente la relación con el miedo. Cuando actúas intentando garantizar el resultado, te debilitas, porque pasas a depender de factores externos. Cuando actúas comprometido con la acción correcta, te fortaleces, porque pasas a depender únicamente de ti. Y aquí entra un error muy común: creer que el control interno es frialdad, distanciamiento o indiferencia. No lo es. El control interno es lucidez. Es comprender que puedes hacer tu mejor esfuerzo hoy, ahora, con los recursos que tienes, y aceptar, con serenidad, que el resto no está en tus manos.
Cuando interiorizas esto, algo comienza a cambiar silenciosamente. El miedo pierde fuerza, la duda disminuye, la necesidad constante de aprobación comienza a caer. Porque dejas de preguntarte todo el tiempo, ¿y si sale mal? Y pasas a preguntarte algo mucho más útil. ¿Qué está bajo mi control en este momento? Este desplazamiento mental es uno de los pilares más fuertes de la autoconfianza verdadera. Marco Aurelio escribía consigo mismo todos los días para reforzar este principio, no porque olvidara el concepto, sino porque sabía que el mundo intenta arrebatarte ese control todo el tiempo. Quejas, críticas, comparaciones, expectativas externas. Todo esto intenta empujar tu atención hacia afuera, hacia aquello que no controlas, hacia aquello que te deja reactivo. Por eso, el entrenamiento no es puntual, es diario. Aquí va un ejercicio simple, práctico y profundamente estoico. Antes de cualquier decisión importante, haz solo 2 preguntas, con honestidad. ¿Qué depende de mí aquí? ¿Qué no depende? Después de eso, concentra toda tu energía únicamente en la primera respuesta. No intentes predecir el comportamiento ajeno. No intentes garantizar reconocimiento. No intentes controlar la reacción de las personas. Haz solamente lo que está bajo tu dominio, con integridad total. Al principio, esto parece incómodo. Sientes que te estás exponiendo, que estás renunciando a una falsa sensación de seguridad, pero en realidad estás recuperando algo mucho más valioso, el respeto por ti mismo. La seguridad no es ausencia de inseguridad, es presencia de claridad. Cuando sabes exactamente cuál es tu responsabilidad y la cumples, la mente se calma. Y una mente calma sostiene decisiones firmes, posturas estables y elecciones conscientes. A partir de este punto, comienzas a sentir algo que tal vez no sentías desde hace mucho tiempo: coherencia interna. Actúas de una manera que tiene sentido para ti. No necesitas explicarte tanto, no necesitas justificarte todo el tiempo, y eso, por sí solo, genera fuerza. Pero existe un detalle crucial que mucha gente ignora. Si continúas prometiéndote cosas a ti mismo y no las cumples, todo este control interno comienza a agrietarse. Y es exactamente sobre esto que necesitamos hablar ahora. Consejo 2. Deja de negociar con tu propia palabra. Existe algo que destruye la autoconfianza de forma lenta, silenciosa y constante. No es la opinión de los demás, no es el fracaso visible, es el hábito de romper acuerdos contigo mismo. Este tipo de daño casi nunca se percibe en el momento en que ocurre. No genera dolor inmediato, no provoca vergüenza pública, no llama la atención de nadie, pero actúa por dentro todos los días. Cada vez que te prometes algo a ti mismo y no lo cumples, algo interno lo registra. Puedes racionalizar, puedes justificar, puedes decir que no era tan importante, puedes hasta olvidarlo conscientemente, pero el cerebro no lo ignora, él aprende. Y el mensaje que queda es simple, directo y peligroso. Mi palabra no es confiable. Ninguna persona confía en alguien que promete y no cumple. Y aún así, mucha gente espera sentirse confiada. Mientras hace exactamente eso, consigo todos los días. Esta es una paradoja silenciosa. Intentas ganar fuerza rompiendo compromisos internos, pero haces exactamente lo opuesto. Los estoicos tomaban la palabra personal muy en serio, no como rigidez moral, no como perfeccionismo, sino como coherencia interna. Para ellos, el honor no era reputación externa, era alineación entre intención y acción. Epicteto decía que el carácter de un hombre se revela en las pequeñas elecciones, no en los grandes discursos. Y son justamente estas pequeñas negociaciones diarias las que corroen tu fuerza. Dices que harás algo, pero lo dejas para después. Dices que comenzarás, pero esperas el momento perfecto. Dices que impondrás un límite, pero cedes para evitar incomodidad. Dices que cuidarás de ti, pero te abandonas cuando estás cansado.
Nada de esto parece grave aisladamente, pero, sumado, crea un patrón. Y la seguridad no sobrevive en ambientes donde la palabra no vale. Lo más peligroso es que este proceso no genera culpa consciente todo el tiempo. Genera duda, vacilación, autosabotaje. Percibe cómo esto se manifiesta en el cuerpo. Cuando rompes un acuerdo contigo, surge una tensión leve, una sensación sutil de estar en deuda, una incomodidad que empujas al fondo para continuar funcionando. Con el tiempo, esa sensación se vuelve ruido de fondo. Y el ruido se vuelve normalidad. Dejas de prometerte cosas grandes. Después, dejas de prometerte cosas pequeñas. Y al final, dejas de confiar en que actuarás cuando decidas. Así es como personas capaces se vuelven vacilantes. No por falta de habilidad, sino por falta de credibilidad interna. El estoicismo no pide que te exijas más allá del límite. No exige esfuerzo sobrehumano, pide algo mucho más difícil, honestidad contigo mismo. Comprométete solo con lo que puedes sostener. Poco, simple, ejecutable. Es mejor cumplir un compromiso pequeño todos los días que crear metas grandiosas que nunca se concretan. Porque la mente no se impresiona con la intención, responde a la evidencia. Aquí está el verdadero punto de inflexión. La autoconfianza no nace de conquistas externas, sino de la repetición interna de respeto propio. Cuando comienzas a cumplir tu palabra, incluso en cosas mínimas, algo cambia. Pasas a tomarte en serio, no porque alguien lo vio, no porque alguien lo elogió, no porque alguien lo reconoció, sino porque tú lo sabes. Y esto se refleja en todo, en la postura, en el tono de voz, en la forma de hablar, en la tranquilidad al decidir, en la ausencia de prisa por justificar elecciones. Por eso, la pregunta estoica nunca es ¿esto me motivará?, sino ¿puedo sostener esto todos los días, incluso sin ganas? Si la respuesta es no, reduce, simplifica, ajusta. Pero no negocies después. Haz menos, pero hazlo. Porque cada vez que cumples lo que te prometiste a ti mismo, envías un mensaje poderoso y silencioso. Soy confiable. Y una persona que confía en sí misma no necesita probar nada a nadie. Aún así, existe un detalle que muchas personas ignoran. Puedes hasta cumplir tus promesas, pero si ciertos comportamientos continúan activos, tu presencia sigue siendo débil. Existen hábitos tan comunes que hacen que alguien parezca inseguro sin abrir la boca. Y son ellos los que necesitamos eliminar ahora. Consejo 3. Elimina comportamientos que debilitan tu presencia. Existe una verdad incómoda que pocas personas gustan de enfrentar. Muchas veces, la falta de seguridad no está en lo que piensas, está en lo que haces automáticamente, sin percibir. Puedes tener claridad interna. Puedes tener buenos valores, puedes cumplir tu propia palabra, puedes hasta estar en el camino correcto mentalmente. Pero si tus comportamientos contradicen todo eso, tu presencia continúa débil. Y la presencia no tiene que ver con apariencia física, ropa o estética. La presencia es coherencia visible. Es cuando el cuerpo confirma lo que la mente cree. Los estoicos entendían esto con mucha profundidad. Para ellos, el cuerpo no estaba separado de la mente. Era su continuación natural. Postura, tono de voz, ritmo del habla, pausas, silencio. Todo comunica antes que las palabras, mucho antes. Cuando alguien pierde la seguridad en sí mismo, el cuerpo entrega señales claras. La mirada huye, los hombros se cierran, el cuerpo se retrae, el habla se acelera. Las justificaciones surgen antes incluso de la pregunta. Nada de esto es consciente. No es estrategia, es defensa. Comienzas a ocupar menos espacio para no ser confrontado. A hablar más rápido para no ser interrumpido. A explicar demasiado para no ser mal interpretado. A sonreír para suavizar tu propia existencia. Y cada uno de estos gestos envía un mensaje silencioso al cerebro. Necesito protegerme. Con el tiempo, ese mensaje se vuelve patrón y el patrón se vuelve identidad.
Marco Aurelio decía que el alma asume la forma de sus pensamientos y el cuerpo asume la forma del alma. Por eso, no sirve solo pensar diferente. Si el cuerpo continúa actuando como alguien inseguro, la mente retrocede. Es necesario actuar diferente para consolidar lo que piensas. Observa algunos comportamientos extremadamente comunes en quien perdió presencia, muchos de ellos vistos como educación o buen sentido, pero que esconden inseguridad. Responder inmediatamente sin ninguna pausa, justificar decisiones simples que no necesitarían explicación, pedir disculpas por existir, ocupar espacio o discrepar, evitar el silencio como si fuera algo negativo, mirar hacia abajo al hablar o desviar la mirada con frecuencia, reír cuando no encuentras gracia, solo para aliviar tensión. Estos hábitos no surgen de la nada, nacen del miedo a no ser aceptado, del miedo a incomodar, del miedo a parecer inadecuado. Y aquí está un punto central del estoicismo. No controlas la aceptación de las personas, pero controlas completamente cómo te posicionas. La presencia fuerte no es agresiva, no es dominante, no es ruidosa. La presencia fuerte es estable. Una persona segura no se apresura para convencer, no siente necesidad de explicar todo, no se retrae para encajar, no se anticipa al juicio ajeno. Habla cuando es necesario, calla cuando es mejor, sostiene su propio espacio sin tensión. Esto no es talento, es entrenamiento. Comienza por lo básico, de forma consciente. Haz pausas antes de responder, incluso si sabes la respuesta. Habla más despacio de lo que el impulso pide, di menos, con más claridad. Sostén el silencio sin intentar llenarlo. Mantén la postura abierta, alineada y estable. Estos ajustes parecen pequeños, casi irrelevantes, pero el impacto es profundo. No porque impresionan a los demás, sino porque te reeducan. El cerebro interpreta el comportamiento como verdad. No diferencia fingimiento de entrenamiento. Aprende por lo que haces repetidamente. Cuando actúas como alguien calmado, aprende calma. Cuando actúas como alguien firme, aprende firmeza. Cuando sostienes silencio, aprende seguridad. Así es como la seguridad retorna al cuerpo. Y no confundas esto con actuación o máscara social. No es fingir seguridad. Es remover hábitos que sabotean tu propia fuerza. El estoico no fuerza presencia. Remueve excesos, exceso de habla, exceso de justificación, exceso de ansiedad, exceso de reacción. Cuando estos excesos caen, algo natural emerge, gravedad. Pasas a ser percibido de forma diferente, pero más importante, pasas a sentirte diferente, porque ahora el cuerpo está alineado con la mente. Aún así, existe un obstáculo todavía más profundo que postura y comportamiento. Algo que actúa por dentro silenciosamente y debilita cualquier intento de avance. Si no resuelves esto, continuarás sintiéndote atrapado, incluso haciendo todo bien externamente. Es esto lo que necesitamos enfrentar en el próximo punto. Consejo 4. Haz las paces con tu pasado. Existe algo que sabotea la seguridad de forma silenciosa, profunda y persistente. Cargar el pasado como identidad. No son los errores en sí los que te debilitan. No son las elecciones malas. No son los fracasos. Es el vínculo emocional que continúa activo mucho tiempo después de que el hecho ya terminó. El estoicismo nunca enseñó negación del pasado, nunca enseñó fingir que nada ocurrió. Enseña algo más difícil, aceptación sin apego. Errar forma parte de la condición humana. Todos se equivocan, todos fallan, todos toman decisiones malas en algún momento, pero definirte por el error es una elección. Casi siempre inconsciente. Recuerdas decisiones que habrías tomado diferente, palabras que no deberías haber dicho, actitudes que hoy parecen ingenuas, impulsivas o débiles, oportunidades que perdiste, momentos en que te sentiste pequeño, inadecuado o incapaz.
Y cada vez que estas memorias retornan, algo sucede automáticamente. El cuerpo se contrae, la respiración cambia, la mente se cierra, la seguridad retrocede. Porque en el fondo todavía estás juzgando la versión antigua de ti mismo. Miras hacia atrás con los ojos de hoy, con la madurez de hoy, con la conciencia que solo vino después. Y esto crea un castigo silencioso. Séneca alertaba que sufrir por lo que ya pasó es sufrir dos veces. Una, cuando el hecho sucede. Otra, cuando lo revives mentalmente. Pero el problema es que para muchas personas, este segundo sufrimiento nunca termina. Se repite diariamente de forma automática. Sigues viviendo, pero una parte tuya todavía está atrapada intentando corregir lo que ya no existe, intentando explicarte, intentando justificarte, intentando castigarte para compensar. El pasado no puede ser alterado, pero la relación con él puede. Y aquí entra un principio estoico esencial que pocas personas realmente aplican. El valor de una acción está en la intención y en el conocimiento disponibles en aquel momento. No tenías la claridad de hoy, no tenías la madurez emocional de hoy, no tenías la fuerza psicológica de hoy, no tenías la experiencia de hoy. Hiciste lo que hiciste con lo que tenías. Juzgar el pasado con la conciencia actual es deshonesto contigo mismo. Es exigir de alguien que todavía no eras. Mientras hagas esto, continuarás castigándote. Y las personas que se castigan demasiado pierden fuerza interna, pierden presencia, pierden iniciativa, pierden el coraje de avanzar. La autoconfianza no sobrevive en ambientes de culpa crónica. El estoicismo propone algo más equilibrado y más poderoso. Autorresponsabilidad sin autoflagelación. Reconocer errores, extraer aprendizaje, seguir adelante, sin arrastrar cadenas invisibles. Existe una diferencia enorme entre aprender del pasado y vivir en él. Aprender fortalece, vivir en él debilita. Aquí va un ejercicio estoico simple, pero extremadamente poderoso. Cuando un recuerdo surja acompañado de vergüenza, arrepentimiento o autocrítica, haz solo una pregunta. ¿Qué me enseñó esto? No preguntes, ¿por qué hice esto? Esa pregunta te mantiene en el mismo lugar. Alimenta culpa y rumiación. Pregunta, ¿qué aprendí? Esta pregunta transforma el pasado en recurso, no en prisión. Después de eso, cierra el asunto mentalmente, de forma consciente, sin repetir la película, sin revisar diálogos, sin explicarte internamente, sin castigarte otra vez. Marco Aurelio escribía que puedes abandonar cualquier pensamiento ahora mismo, siempre que reconozcas que ya no te sirve. Y es exactamente eso lo que estás haciendo aquí, abandonando versiones antiguas que ya cumplieron su papel. Versiones que erraron, aprendieron y abrieron camino para quien eres hoy. No necesitas que te guste lo que sucedió. No necesitas estar de acuerdo con todo. No necesitas romantizar el pasado. Solo necesitas dejar de vivir ahí. La seguridad no vuelve mientras mantengas conversaciones mentales con un pasado que no responde, no cambia y no pide más nada. Y este es un buen momento para hacer algo simple, pero profundamente significativo. Elige una frase corta que represente cierre. Una frase que funcione como punto final interno. Algo como un cierre emocional. No para el mundo, no para contarle a nadie, para ti. Porque mientras ese peso no sea soltado, ninguna disciplina se sostiene por mucho tiempo. Ningún avance se mantiene. Ningún cambio se consolida. Y ahora entramos en un punto decisivo. Cuando el pasado pierde fuerza, sobra espacio. Y ese espacio necesita ser llenado con algo sólido, estable y continuo. Es esto lo que vamos a construir a continuación. Consejo 5. Crea autorrespeto a través de la disciplina. Después de que recuperas el control interno, pasas a cumplir tu palabra, ajustas comportamientos y haces las paces con el pasado, algo interesante sucede.
surge un espacio nuevo dentro de ti. Es como si el ruido disminuyera, como si la mente quedara más silenciosa, como si la vida dejara de jalarte hacia todos lados al mismo tiempo. Este espacio, sin embargo, no puede quedar vacío. Si queda, la vieja inseguridad vuelve, a veces más sutil, a veces disfrazada de cansancio, procrastinación o falta de enfoque. Lo que ocupa ese espacio es disciplina, no la disciplina dura, rígida o punitiva, no la disciplina que nace de la exigencia exagerada, sino la disciplina silenciosa, constante y casi invisible. Los estoicos nunca hablaron de motivación, sabían que la motivación es inestable, oscila con el humor, con el ambiente, con el reconocimiento. Por eso, hablaban de compromiso con la propia naturaleza. La motivación empuja, la disciplina sostiene, y la autoconfianza no nace de picos emocionales, entusiasmo o inspiración momentánea. Nace de la previsibilidad interna. Cuando sabes que actuarás correctamente incluso sin ganas, algo cambia profundamente. Dejas de depender del estado emocional del día, dejas de negociar contigo mismo cada mañana. Esto genera autorrespeto. El respeto propio no viene de elogios, no viene de aprobación, no viene de aplausos, viene de coherencia. Séneca decía que la verdadera tranquilidad surge cuando la mente no necesita discutir consigo misma lo que debe hacerse, porque el hábito ya decidió. La inseguridad aparece justamente cuando esa discusión interna existe, cuando despiertas sin dirección clara, sin saber si hoy actuarás o postergarás, sin saber si mantendrás lo que decidiste ayer. Este conflicto consume energía, crea desgaste mental, debilita la seguridad. La disciplina resuelve esto, no con grandes planes, rutinas complejas o cambios radicales, sino con estructuras simples, claras y repetibles. La mente confía en quien entrega constancia, no en quien promete mucho. Mira cómo esto funciona en la práctica. Cuando cumples una rutina mínima todos los días, aunque sea pequeña, envías un mensaje claro a ti mismo: puedo contar conmigo. Y ese mensaje, repetido diariamente, construye algo sólido, algo que no depende de emoción, algo que no oscila. No se trata de hacer mucho, se trata de no negociar lo básico. Los estoicos practicaban ejercicios diarios no para volverse extraordinarios, sino para no alejarse de sí mismos. No buscaban intensidad, buscaban continuidad, poco, simple, repetido. La disciplina no necesita ser pesada, necesita ser honesta. Un error común es intentar crear una versión idealizada de ti mismo y exigir que aparezca todos los días. Esto genera frustración, y la frustración mata la constancia. El estoicismo enseña el camino opuesto. Comienza pequeño, pero no falles en lo esencial. Elige pocos compromisos, pero que sean innegociables. Por ejemplo, un horario mínimo para comenzar el día, incluso en los días malos, un momento corto de silencio o reflexión, una acción simple que fortalezca el cuerpo, una acción simple que fortalezca la mente. Nada grandioso, nada complejo, nada que exija motivación extrema, porque cuanto más simple, más sostenible. La seguridad crece cuando sabes exactamente qué esperar de ti, sin drama, sin promesas exageradas, sin exigencias irreales. Es por eso que las personas disciplinadas parecen calmadas, no viven en conflicto interno, no gastan energía discutiendo consigo mismas, no despiertan preguntándose si actuarán, simplemente lo hacen. Y cuando haces de forma consistente, algo curioso sucede. La necesidad de validación externa comienza a disminuir. No necesitas más probar nada. No necesitas compararte todo el tiempo. No necesitas la confirmación constante de que estás en el camino correcto, porque lo sabes. Este es el punto en que la autoconfianza deja de ser frágil. No depende de un buen día, no depende de reconocimiento, no depende del humor, depende de estructura.
Aún así, existe una última trampa que impide a mucha gente avanzar. Incluso con disciplina, claridad y autocontrol, la persona continúa bloqueada. Espera sentirse confiada para actuar, y esa espera mantiene todo detenido. Es exactamente esto lo que necesitamos romper ahora. Consejo 6. Deja de esperar, sentir seguridad para actuar. Aquí está la creencia que mantiene a mucha gente atrapada por años, a veces por toda una vida. Cuando me sienta confiado, actuaré. Esta idea parece lógica, parece prudente, parece segura, pero es una trampa. El estoicismo desmonta esta creencia de forma directa y casi incómoda. La seguridad no viene antes de la acción, viene después. Esperar sentir seguridad para actuar es como esperar que el cuerpo se caliente antes de moverse. El calentamiento solo ocurre cuando comienzas a moverte. El movimiento viene primero. Los estoicos no negaban el miedo, no fingían coraje constante. Simplemente se negaban a poner el miedo al mando de las decisiones. Marco Aurelio enfrentó guerra, traición, enfermedades, pérdidas personales y una responsabilidad que pocos seres humanos han cargado. Aún así, escribió que el alma se fortalece cuando actúa de acuerdo con la razón, no con la comodidad. Esto lo cambia todo. Si esperas sentir seguridad para tomar decisiones, te vuelves dependiente del estado de ánimo. Y el estado de ánimo es inestable. Varía con el cansancio, con la opinión de los demás, con pequeñas frustraciones, con acontecimientos externos. Vivir así es vivir a merced. La acción, por otro lado, construye identidad. No es lo que sientes lo que define quién eres. Es lo que haces repetidamente a pesar de lo que sientes. Cuando actúas, aunque inseguro, aunque con recelo, aunque con duda, envías un mensaje poderoso a ti mismo. No necesito sentirme listo para hacer lo correcto. Este mensaje reprograma el cerebro, crea una nueva referencia interna. El miedo comienza a perder autoridad, no porque desaparezca, sino porque deja de ser decisivo. Las personas confiadas no son aquellas que nunca dudan, son aquellas que no se detienen por causa de la duda. Existe una diferencia enorme entre sentir miedo y obedecer al miedo. Observa con atención cómo el bloqueo suele suceder. Piensas en actuar, sientes incomodidad, el cuerpo reacciona. La mente interpreta esa incomodidad como señal de incapacidad. Retroceder trae alivio momentáneo y el cerebro aprende algo peligroso. Evitar es más seguro. Con el tiempo, evitar se vuelve patrón. El patrón se vuelve hábito. El hábito se vuelve identidad. Pasas a verte como alguien demasiado cauteloso, bloqueado, inseguro, cuando en realidad solo entrenaste al cerebro para huir. El estoicismo corta este ciclo con una idea simple, práctica y poderosa. Haz lo que depende de ti, independientemente del sentimiento. No controlas si el miedo surge, no controlas si la inseguridad aparece, pero controlas si ellas deciden por ti. Cuando actúas, aunque inseguro, la seguridad aparece como consecuencia natural, no como euforia, no como entusiasmo, sino como estabilidad. Y esto es fundamental. Actuar no significa exponerte sin criterio, no significa imprudencia, no significa actuar por impulso, significa no esconderte. Dar un paso aunque sin certeza total. Decir lo que necesita ser dicho sin esperar el momento perfecto. Tomar decisiones alineadas con tus valores, aunque sientas incomodidad, sin esperar garantía absoluta, porque la garantía nunca viene antes. La claridad viene después. Este es uno de los momentos más liberadores del crecimiento. Percibir que nadie realmente sabe lo que está haciendo todo el tiempo. Todos improvisan, todos se equivocan, todos aprenden en movimiento. La diferencia es que algunos continúan aún así, y esos son vistos como confiados, no porque aciertan siempre, sino porque no huyen. El estoico no actúa para vencer el miedo, actúa a pesar de él.
Y cuando haces esto repetidamente, algo cambia de forma definitiva dentro de ti. La seguridad deja de ser un objetivo distante y pasa a ser un subproducto natural de la coherencia. No necesitas más probar nada a nadie. No necesitas parecer fuerte. No necesitas convencer. Eres coherente. Y la coherencia sostiene más que el coraje momentáneo. Ahora solo resta consolidar todo esto. Transformar estos principios en una nueva postura ante la vida. Una postura menos reactiva, menos dependiente de la emoción, más alineada con quien realmente eres. Si seguiste todo hasta aquí, ya percibiste algo importante. La seguridad que buscas nunca estuvo afuera. No se perdió en el mundo. No fue quitada por alguien. No desapareció por casualidad. Fue siendo abandonada cada vez que te alejaste de ti mismo. La seguridad no es ruido, no es postura exagerada, no es certeza absoluta, es alineación. Cuando tus elecciones combinan con tus valores, cuando tus acciones respetan tu palabra, cuando tu comportamiento sostiene lo que piensas, cuando el pasado deja de jalarte hacia atrás, cuando la disciplina organiza tu mente, cuando actúas aunque sin sentir seguridad. Es ahí cuando algo cambia de forma definitiva. No te sientes invencible, te sientes completo, y eso es mucho más fuerte. El estoicismo nunca prometió una vida fácil, prometió una mente firme, una mente que no depende de aplausos, que no se inclina ante la inestabilidad externa, que no se pierde cuando las cosas salen del control. La verdadera autoconfianza no grita, no se anuncia, no pide permiso, se percibe en los detalles, en la tranquilidad al decir que no, en la calma al tomar decisiones difíciles, en la capacidad de soportar incomodidad sin huir, en la ausencia de necesidad de explicarte todo el tiempo. Comienzas a notar que reaccionas menos, que observas más, que eliges mejor y principalmente que no necesitas más convencer a nadie de nada, porque ahora confías en tu propio criterio. Marco Aurelio escribía que nadie puede herirte sin tu consentimiento interno. Y cuando recuperas ese consentimiento, el mundo pierde el poder de desestabilizarte. Esto no te vuelve frío, te vuelve estable. Y la estabilidad es rara. La mayoría de las personas vive oscilando entre euforia e inseguridad, entre impulso y arrepentimiento, entre promesa y postergación. Cuando sales de ese ciclo, pasas a vivir en otro ritmo, más lento, más consciente, más sólido. No necesitas más preguntarte quién eres. Tus acciones responden. Y tal vez esta sea la mayor transformación de todas. Dejar de buscar seguridad y comenzar a vivir de forma coherente. Porque cuando vives así, la seguridad no necesita ser construida. Aparece, silenciosa, constante, presente. Y eso lo cambia todo. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, percibiste algo diferente mientras escuchabas todo esto. No fue entusiasmo, no fue motivación pasajera, fue claridad. Claridad sobre dónde te perdiste, claridad sobre por qué la seguridad fue debilitándose, claridad sobre lo que realmente necesita ser reconstruido. Y la verdad es simple. Nadie pierde la seguridad de una vez. Se va entregando poco a poco y también se retoma de la misma forma, sin anuncios, sin promesas exageradas, sin necesidad de mostrar nada a nadie. A partir de ahora, ya sabes dónde apoyar tus pies, sabes lo que depende de ti, sabes lo que necesitas dejar de negociar contigo mismo. Sabes qué comportamientos silenciosos te debilitaban. Sabes que el pasado no define el próximo paso. Sabes que la disciplina crea respeto propio. Y sabes que la acción viene antes de la seguridad. Esto no exige que cambies todo hoy. Exige apenas que no vuelvas al automático. Si este contenido tuvo sentido, continúa en ese camino. El estoicismo no es algo que se entiende una vez, es algo que se practica todos los días. Existen otras reflexiones aquí en el canal que profundizan exactamente ese tipo de fuerza interna,
esa postura firme ante la vida, esa tranquilidad que no depende de circunstancias. Elige una de ellas y lleva esa mentalidad a tu día, porque cuando cambias el criterio interno, el mundo no cambia, pero la forma como caminas por él cambia completamente. Y eso, al final, es lo que separa a quien vive reaccionando de quien vive eligiendo.